Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar. Hoy tenemos a Gaby Prado, que en el contexto de esta asignatura sobre metodologías relacionadas con el trabajo en UX, nos va a hablar sobre el equipo de trabajo en UX. Luego en la tercera semana tiene una unidad didáctica sobre este tema y entonces vais a poder profundizar un poco más. Entonces el webinar de hoy pues, nos va a hacer una presentación inicial sobre este tema y como siempre pues el funcionamiento que ahora acababa de explicar, aproximadamente unos 20 minutos de presentación y luego pues os pasamos la palabra a vosotros si tenéis alguna pregunta. Ideal si la podéis hacer con el micro, con la voz, porque siempre es como más directo y más humano, diríamos. Si vemos que la cosa se complica, todo el mundo quiere intervenir, entonces utilizaríamos el chat, pero en principio lo vamos a intentar hacer así. Pues nada más, Gaby, pues cuando quieras pues puedes empezar. Bueno, bienvenidos y para presentarme, para que entendáis un poquito qué hay detrás de lo que voy a decir. Primero y nada, hace ya unos años que estoy impartiendo la cátedra UX in-house y en mi vida laboral hace 20 años que estoy trabajando en el mundo digital. Perdón, hace mucho calor para contar años hoy, o sea que disculparme, pero hace un par de décadas largas. Estoy trabajando en el mundo digital y creo que después de todo ese tiempo he tocado más o menos todas las áreas habidas y por haber dentro del gran paraguas de lo que es experiencia de usuario, user experience o diseño digital. Y un tema que siempre me ha importado muchísimo es los equipos que se arman o se forman para poder diseñar esta experiencia. Y vengo trabajando hace mucho tiempo como consultora, pero también he trabajado dentro de in-house, que este era el desafío más grande de mi vida, porque como consultora es fácil entrar, salir, pero una vez que uno está dentro de la empresa, entran muchísimas más cosas en juego que tu expertise en diseñar algo, una experiencia digital, un producto, un servicio digital. Y porque me faltaba documentación, la verdad es que fue muy difícil aprender de todo lo que tenía que saber para enfrentarme a este reto. Sí sabía que las cosas de Palacio llevan tiempo, cuando uno trabaja para una gran empresa, sí sabía que en una startup se hace de todo, y he trabajado para empresas pequeñitas y empresas multinacionales. Entonces, desde este punto de vista es que he armado este curso. Es muy apretadito el curso es intenso, inclusive he considerado cambiarlo un par de veces, porque cada año la gente me pide, bueno, ya, danos ejemplos prácticos, ya, pero si te doy ejemplos prácticos de esto, pues no te cuento todo lo que hay que contarte, como que tenía una cantidad límite, da para escribir un libro. Entonces, esa sesión también va a servir muchísimo para poder esclarecer y dar ejemplos desde el punto de vista real. En definitiva, todo lo que hago y todo lo que escribo es desde la práctica. Creo que la obligación que tenemos los que estamos hace mucho tiempo trabajando es contar los errores que hemos cometido para que los que vienen detrás nuestro no los cometan. Y también ayudar a lo que es muy, muy importante, esclarecer las distintas opciones que hay afuera. Cuando uno tiene que tomar una decisión a nivel laboral, la verdad es que cambia mucho trabajar en una consultoría que trabajar formando parte de un equipo. Y aún más cambia si uno tiene que comenzar el equipo, que parece raro después de tantos años que hay internet dando vueltas, que todavía hoy día se tengan que formar equipos. Pues así es cierto. Hace 5 años, y os cuento, comienzo con un caso práctico. Hace 5 años dejé consultoría, 6 años dejé consultoría y me ofrecieron un puesto, en lo que era en ese momento eDreams, se iban a juntar eDreams con otras 3 compañías europeas de viajes. eDreams, no sé si la conocéis, es una empresa que vende billetes de avión y hoteles en España, y se ha juntado y se ha aliado y ha comprado otras empresas y ahora se ha convertido en Odigeo, que es una empresa de unos 4.000 trabajadores con oficinas en toda Europa y bueno,
tres marcas competidoras entre sí, otras dos marcas que también están relacionadas, y todo esto había que gestionar el diseño. Cuando entré, había una persona muy capaz que pintaba los wireframes de las pantallas, de la web, que es lo único que había en ese momento, con PowerPoint. Y no había un diseñador dedicado y había un UXer, pero no acababa de, bueno, pintaba cosas, pero no acababa de ver encaje en empresa con esto, y me llamaron para que creara algo que no sabían qué era, porque cuando empecé era usabilidad. El concepto de usabilidad está ahí familiares, ¿no? Lo que es usabilidad. Vale. Y así entramos, con el ordenador bajo el brazo, y dije, bueno, pues ahora qué hacemos, ¿no? Y 4 años más tarde me fui, y con equipo, dejando detrás un equipo de 25 personas, que incluía un equipo de researchers dedicados, estrategia de contenido, y formábamos parte de una organización más grande de producto que se creó. Una organización de producto incluía a developers y product owners. Total, este grupo de 80 personas, de los cuales 25 reportaban al equipo de UX, fue una experiencia interesante por todo lo que desde afuera como consultora siempre decían, no, bueno, ¿cómo pueden no tener esto? ¿Cómo pueden hacerlo así? ¿Cómo pueden tardar tanto? ¿Cómo puede ser que este error que veo en la web pero es de cajón, esto tendría que ser cambiado? Claro, de adentro las cosas cambian, ¿no? Para que la experiencia del usuario, y creo que esto es la lección más grande que he aprendido, la experiencia del usuario funcione, puede ser diseñada y puede ser óptima, se requiere un trabajo colaborativo. Puede haber un equipo que desgraciadamente se le llama el equipo de UX, pero el UX, la User Experience, se crea entre toda la empresa. Si no funciona esto, no se puede. No se puede pintar pantallas bonitas, puedes tener ideas geniales, pero al final del día la experiencia no se tangibiliza en algo que se puede interactuar. Entonces, definiendo a la experiencia del usuario, hay dos niveles. Uno es la experiencia del usuario, que es lo que le pasa desde que comienza a tener una necesidad hasta que la tiene resuelta, y todo el ciclo de vida. Hay muchos puntos de contactos. Después está lo que se llama UX Design, que es la práctica de ejecutar, crear, idear diseños de interfaces digitales. Mi equipo hacía esto último, pero mi visión era la experiencia completa end-to-end. Entonces ahí se complicó un poco más la cosa, porque por mucho tiempo el equipo de UX era el que pintaba y coloreaba, el que estaba al final de la cola. Entonces había gente de negocios que decidía, vamos a hacer esto, y gritaban, UX, mockups, y los desarrolladores, UX, mockups, al final, a último minuto. Y yo decía, no, bueno, es que espera que lo tengo que testear nada, ya la arreando, que tenemos que salir rápido, que se acaba el tiempo. Digo, pues no, necesito poder, porque no sé si vamos a mejorar las cosas haciéndolo así. Ya, pues nada. Pasamos desde ahí y hubo un cambio cultural, una gestión del cambio, de la cual hablo muy en detalle en el documento, y un trabajo de hilar y de tejer una red de soporte y de evangelizadores externos al equipo. Esto lo tuve que hacer porque si no, no hubiese hecho nada más que pintar mockups bonitos. Y este es el famoso, la muerte del UXer, es cuando uno entra con ganas de decir, voy a crear una experiencia fantástica, y acaba pintando un mockup que el developer le pide. Y esto es muy común hoy día, demasiado común. Entonces, dentro del mundo de UX in-house, creo que es importante tener en claro el contexto. Uno es el experto en teoría de diseñar, idear buenas experiencias. Ser encargado de plasmarla y tangibilizarla en algo que luego un desarrollador transformará código, ¿vale? Pero estas dos cosas van así. Si trabajamos en aislamiento del desarrollador, pintaremos cuadros bonitos, buscaremos un museo donde colgarlo y ahí quedará. Y dirán, ¡ah, qué chulo! Y Behance, colgaremos todo en Behance. Y la pondremos ahí y diremos, ¡qué bonito que es mi botón! Pero en la vida habrá una experiencia detrás de eso, será un botón bonito. Si queremos hacer un poco más, lo que tenemos que hacer es trabajar
con los desarrolladores. Por suerte, muchas empresas están comenzando a trabajar en Agile. Agile es una metodología colaborativa que junta personas de distintas áreas y expertise y trabajan juntos. Y tienen un equipito y van haciendo cosas. Eso es el mundo ideal. En el mundo real hay un término que se llama waterfagile. Trabajo en cascada en inglés es waterfall. Y se junta. Entonces es la cascada ágil. Porque la cascada es, se me viene el diseño, boom. Entonces esperan, todo el diseño está hecho y tú lo pasas y algo pasa. Meses más tarde a lo mejor te lo construyen. Eso no es construir la UX, eso es construir un mockup. Y estoy haciendo mucho hincapié en esto porque muchos de mis estudiantes piensan que todo esto está dado, ¿no? Que todo lo que ellos diseñan se va a hacer y va a ser tal cual. No, nada más lejos de la realidad. Nuestra tarea es hablar con el usuario por un lado, luego intentar recopilar suficiente información y datos de muchas diferentes fuentes, idear y tejer una interacción, una experiencia digital que sea óptima, usable, agradable, etcétera, y que cuando se construya en código sea tan buena como la diseñamos. Y aquí hay brechas, aquí comienzan a haber brechas, ¿no? Y en el equipo in-house, lo que pasa es que estamos ahí en un rinconcito, ¿no? La gente de UX tiene un equipito de UX que pintan los mockups. Si tienen mucha suerte, les dejarán hacer un poco de testeo con usuarios, porque eso es lo que los UXs hacen, ¿no? Y luchan. Otra cosa que me he encontrado también, que en este proceso de estar entre los desarrolladores, la gente de negocios que pide cosas, los desarrolladores que piden mockups, y en el medio, es medir lo que hacemos. Pues muchas veces nos dicen, cambia esto, hay que cambiar esto, hay que hacer la web nueva. Y digo, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Para quién? Porque para cambiar algo podemos hacer 1000 versiones y siempre va algo diferente, pero no sabemos, si no sabemos el objetivo. Y UX in-house tiene una responsabilidad grandísima de tener que medir la experiencia del usuario y el éxito de sus propios diseños, sus propuestas. Entonces, vamos a ir recopilando. Tenemos la colaboración con otras áreas, que es lo que estaba hablando, ya entraré más en profundidad, la colaboración o falta de, y cómo nos afecta la falta de colaboración. Y esto está atado al encontrar un espacio, el equipo tiene que encontrar un espacio dentro de esta organización. Tiene que medir, tiene que hablar con usuarios, pero una cosa que casi nadie toma en cuenta, que el UXer es normalmente visto como la persona que defiende al usuario. Y del negocio se desentiende. Y en realidad, el UXer tiene que tener 50% usuario, 50% negocio. Porque estamos aquí como traductores, estamos aquí, trabajamos para que la interacción entre un producto o un servicio, una empresa y un usuario no sean encontradas, sino que sea fluida y satisfagan a ambas partes. Para eso tenemos que medir todo, ser muy sensibles a las necesidades del usuario y también a las del negocio. Entonces, nos encontramos en un contexto que puede no ser amigable a UX. En el peor de los casos, pues no hay diseñadores, somos la única persona trabajando en esto y nos piden a pintar mockups. En el mejor de los casos, trabajamos conjuntamente con los desarrolladores, trabajamos conjuntamente con la gente de negocio, con los product managers o los product owners, que se les llama hoy día. Y entre todos, los expertos de negocio, y entre todos proponemos soluciones que sean buenas para ambas partes y que creen una experiencia buena para el que vende, para el que ofrece y para el que necesita. Entonces, como UXers, es una de las cosas que tendríamos que dejar de hacer en in-house, sobre todo, especialmente en in-house, es no llamarnos diseñadores de experiencia de usuario. Diseñadores de UX sí, pero UXers a secas no. Porque eso significa que cuando algo se rompe en la experiencia nos van a pegar gritos como me pegaban a mí. Se caía la conversión y decían, UX, cayó la conversión, no vendemos. ¿Qué has cambiado? Y dije, nada. Entonces, creo que ahí fue la lección número 2. La lección número 1 fue trabajar colaborativamente, porque sin esta colaboración me hubiese muerto en el proceso, porque tenía que preguntarle a los desarrolladores que habían cambiado, a la gente de productos si habían cambiado el precio, a la gente de contenido si lo habían cambiado,
y no se podía encontrar. Había muchos factores que podían modificar esta experiencia. Yo podía no haber tocado nada. La experiencia podía ser buena o mala, sin yo, como diseñadora, tocar nada. De repente me di cuenta que la web se había caído, o que tardaba 25 segundos en cargarse la app en un móvil. Terrible. Y no había hecho nada, no había tocado nada. Alguien había tocado algo en la parte de desarrollo, o a veces pasaba que desarrollo estábamos trabajando juntos y no sé, nosotros, uy, no hacemos nada. Y de repente alguien había cambiado la mezcla de productos, o había cambiado el precio, o el copy, y no se leía, no se entendía, no se encontraba, porque el contenido que nosotros le dábamos forma y presentábamos no estaba, o no estaba bien, o estaba muy caro. Entonces, la experiencia de usuario in-house es una colaboración entre todas estas diferentes áreas. Ya había mencionado Product Owner, había mencionado desarrolladores, pues falta mencionar marketing, ventas, precios, finanzas. Todas estas personas tienen algo que ver con la experiencia del usuario. Nosotros como diseñadores podemos solamente dar la presentación, creamos ese punto de contacto, pero lo que va adentro, a veces no tenemos control sobre eso. Es como quien crea vasijas de agua, no porosas para que el agua no se escape, pero si alguien pone un ácido corrosivo, esa vasija no va a aguantar. Si nosotros tenemos que preocuparnos de que esa vasija no tenga agujeros y que el que la hace, que la construye, el alfarero digital, que es el desarrollador, tiene que no dejar ningún agujero, ¿no? En esto, ni grietas. Entonces, este aspecto de in-house, esto creo que es una de las cosas más importantes, que por un lado te da mucho poder, el poder trabajar con otros, te da creo que es una de las cosas más emocionantes que hay, es generar gestión del cambio dentro de la empresa para que la gente comience a pensar en el usuario y no solamente en el beneficio de la empresa. Y también muy buen rollo, ¿no? Trabajar en conjunto con distintas áreas y que vengan a ti y todos conjuntamente poder hacer. Pero es un trabajo muy grande que hay que hacer si el equipo no está formado. Si el equipo está formado, a veces nos vamos a encontrar que dentro del equipo hay muy buen rollo. También me pasó. Cuando empecé el equipo tenía unos problemas, que era convencer a gente que viniera a montar este monstruo. Cuando estaba montado y teníamos 20 personas, había un buen rollo en el equipo. Un equipo de gente que se llevaba muy bien entre sí, habían pasado años y teníamos las herramientas que necesitábamos, teníamos dinero, teníamos la confianza de la empresa, y entraban a UX, y UX la pasaban bomba. Pero el resto del mundo fuera del equipo de UX no estaba tan sensibilizado, y las cosas llevaban tiempo en hacerse y frustraban. Entonces, empresa pequeñita tiene unos desafíos muy importantes, empresas muy grandes tienen otros desafíos. De todo esto hablo en el curso. Y de todo esto lo que hablo en el curso es porque me ha pasado en un momento u otro. Entonces, una de las cosas que muchas veces, no alguien o varias estudiantes me han dicho, oye, todo esto que me estás diciendo, tú es mucho trabajo, mucha faena. Y a mí, en mi trabajo, a mi curro, a mí no me pagan para trabajar tanto. Una de las cosas que digo es que a veces te piden resultados para darte una herramienta que te va a hacer más fácil la vida. Antes de darte el dinero, te piden resultados que solo se pueden obtener a través de esta herramienta. Entonces, ¿qué haces? Bueno, te buscas la vida fuera de horario de trabajo para traer innovación al equipo, pero claro, a ti te piden una solución de una interacción concreta para una aplicación digital, por ejemplo, una web concreta. Te dan 3 días. Si tienes tiempo solo de hacer eso, si tú quieres hacer cualquier tipo de innovación o testeo de usuarios cuando no está sancionado por la empresa, todo eso viene encima. Y lo he hecho por muchos años, he trabajado, yo creo que toda mi vida, he trabajado un poco más de lo que hacía falta, o bastante más de lo que me pedían, porque quería aprender, porque quería formar y quería crear algo. Y claro está, esto es un desafío para todos. Y ahí entra donde nosotros queremos estar. Queremos estar en esa situación donde tenemos que poner todo ese trabajo extra que en teoría viene sin recompensa. A mí me lo han recompensado. Tuve la suerte de que en algún momento u otro siempre me han ascendido, me han pagado y me han recompensado. Hay empresas que a lo mejor no lo hacen. Pero este trabajo por adelantado, a ver, siempre ha estado ahí. Hay gente que me dice,
A mí me gusta que me digan lo que tengo que hacer, me gusta diseñar porque es lo que sé hacer, me gusta la usabilidad, me gusta la experiencia de usuario, me gusta la interacción, me gusta la con usuarios, pero a mí todo esto que me estás contando es mucho. Mucha faena, a mí esto no me va. O soy muy tímida o tímido y esto no lo veo. Pues vale, es totalmente válido. No todo el mundo tiene que ponerse en esa situación. UX in-house puede ser lo que tú quieras, depende del tamaño de la empresa, depende de la madurez de la empresa. Entonces, una de las cosas que digo es que hay que conocerse a uno mismo para entender qué tipo de rol y qué tipo de empresa nos va mejor. Porque, como digo, no todas las empresas son iguales. Cuanto más pequeña, más cosas tendremos que hacer. Cuanto más grande la empresa y más formada, más lento va todo. Entonces es cuestión de leer la unidad, intentar empaparse bien con esto y usar el foro para hacer todas las preguntas que se nos vengan a la mente y sabiendo que cada una de las cosas que digo, bueno, estudiantes que me han escrito y me han dicho, todo eso que me escribes no es posible. Digo, pues sí, lo es. Estoy aquí dando la cara para contaros que sí, que es posible, todo eso lo he hecho. Todo lo que he escrito, lo he escrito desde la experiencia. Y todavía sigo, no tengo canas y tengo 50 años, o sea que se puede sobrevivir fácilmente, no es para matarse tampoco. Entonces, animaría a la gente que tiene ganas de empezar algo de UX, empezar un equipo de UX in-house, tomar esto y a ver si os puede ayudar. Estoy disponible para cualquier pregunta en el foro, que para eso estamos. Y ahora, mis tiempos han acabado, espero haber dado un pincelazo de todas estas cosas que hay en UX. Yo sé que es demasiado, en 20 minutos es muy poco, pero he hablado, para resumir, de colaboración, de distintos enfoques, distintos contextos, y estas son las dos cosas, y cambio cultural. Son los tres pilares que hay en el curso este y en el mundo de UX in-house. Muchas gracias, Gaby. Bueno, pues ahora si tenéis cualquier pregunta, pues es el momento de hacerla. Sandra, si quieres hablar, estás en mute. No, lo mío es un tema práctico. El ejercicio que estás diciendo del documento y tal, es uno que se llama UX in-house, formación de un equipo in-house, o sea que es de la semana 29 de junio, 5 de julio, ¿no? Correcto. Esta no, la siguiente, sí. Vale. Es que ahora no sabía, estaba perdida en a dónde hacía referencia. Vale, entonces ahí hay el texto que hablas, ¿no? Correcto. Vale. Solo era esta pregunta práctica. Estaba hablando de wireframes y hay un par de personas que se rieron, como diciendo, ahí he estado yo. Me gustaría escuchar de esas personas, a ver si os ha resonado algo. ¿Preguntas, comentarios de lo que he dicho? ¿Puedo preguntar yo? Sí. Sí. Bueno, nombraste algo interesante y no sé si lo entendí mal, pero tú decías que el UX y el UXer no es lo mismo. No. ¿Lo entendí mal o estoy bien? No lo has entendido mal. Esto son las cosas. Primero que no hay una sola definición establecida sobre qué es UX, pero te puedo decir a ciencia cierta que hay una diferencia entre la gran experiencia como concepto abstracto, la gran experiencia del usuario de interacción con algo, que tiene un ciclo de vida esa experiencia. Ese ciclo de vida tiene varios puntos de contacto. No es siempre lineal. Puedes entrar, salir de una aplicación, puedes parar, puedes volver para atrás. Todos esos son momentos. Si estás interactuando con un supermercado, por ejemplo, tendrás varios puntos de contacto. Irás a la tienda, irás al online, irás a la app. Son todos puntos de contacto. Un UXer es el diseñador. Al final del día se ha utilizado la palabra UX para reemplazar al viejo web designer de toda la vida. Había cómo distinguir al diseñador visual que pinta colores y al diseñador UX que va más allá y que piensa en cuestiones abstractas, ¿no? En flujos y en unir cosas. Entonces se le ha llamado, con el tiempo se ha ido deformando y se ha llamado UXer
al diseñador de experiencias, ¿vale? Entonces, para mí el diseñador es un rol, el UXer es cualquier persona que trabaja creando la experiencia, pero hoy día se le utiliza la palabra UX designer a alguien que hace la parte conceptual del diseño. A veces también hace la parte visual, pero sobre todo la parte de interacción, la parte más conceptual, de la estructura, del contenido, todo eso. Entonces la experiencia sí es una, no hay que confundir. La experiencia es esto, la user experience es todo esto. El diseño de UX es algo puntual que diseña este punto de contacto, todos estos puntos de contacto, pero bueno. Gaby, yo tengo una... ¿Tú crees que para...? No, Darío, di. Claro, sigamos. ¿Tú crees que para que alguien pueda ser un UXer tiene que necesariamente tener como requisito que hablamos de que se dedica a la parte visual? O sea, lo que tú dices, en muchos de los casos es pintar un wireframe, hacer elementos de carácter visual. O sea, un UXer, para que se le haga más fácil su tarea, debe tener como prerequisito ser diseñador. No necesariamente, no, el trabajo de diseño de experiencia de usuario es altamente conceptual y no todo el mundo llega al estadio de poder diseñar de manera visual. Son diferentes disciplinas, lo que pasa es que el diseño de interacción es demasiado nuevo. En realidad, diseño de UX se compone de varias interacciones. En mi equipo tenía gente que era especialista en visual y no hacía interacción. Había gente que era especialista en interacción y había especialista en arquitectura de la información, y no sabían cómo pegar dos colores juntos y les pegaban la cara. Entonces todos eran diseñadores, lo que pasa es que tenían un equipo muy grande, teníamos la ventaja de poder tener división de roles. En un equipo pequeño, una startup, van a esperar que seas un diseñador que sepa usar Photoshop, por ejemplo, ¿no? En una empresa más grande, no. Hay diseñadores de UX, se llama UX/UI, User Interface. User Interface es más la parte visual, UX es la parte más conceptual. Cuando ya sabes que piden UX solo, te pueden o no pedir visual, pero no siempre. Ok, gracias. Te quería preguntar por los estudios de usuarios. Has comentado en algún momento en tu intervención sobre, bueno, este puente que tiene que ser, pues, el diseñador de UX entre el usuario y la empresa, ¿no? Mi pregunta es, ¿qué tipo de estudios de usuario es el más frecuente que se hace en las empresas? El más frecuente es la validación de un diseño, la validación de una interfaz o de una propuesta de diseño. Presentársela. Oye, ¿qué piensas de esto? ¿Qué crees que se puede hacer aquí? ¿Qué opinión tienes? ¿Qué harías para buscar tal cosa? Y el usuario te hace un testeo de usabilidad de toda la vida puro y duro. Esto es lo más frecuente que hay. Esto es absolutamente imprescindible. Aunque no hables con tus usuarios, antes, para la ideación, es absolutamente mandatorio e imprescindible mostrárselo aunque sea a tu madre, que está al lado. Le digo, mamá, ¿qué te parece esto? Si tu madre es potencial cliente de esta aplicación. Claro está, ¿no? Si estás diseñando un cohete espacial, tu madre a lo mejor no será ni tu padre los candidatos. Pero si estás diseñando una web de un supermercado y tu madre compra en supermercados, pregunta, mamá, ¿dónde encontrarías la leche aquí? Si tú dices que poner algo en el carrito, ¿dónde picarías? Eso es un testeo de usuario, en la forma más básica y burda que hay, un testeo de guerrilla. Eso, todos los diseñadores tienen que hacerlo. Inclusive me atrevo a decir que los desarrolladores de frontend también tienen que hacerlo. O sea, funciona, míralo. Después está el diseño de investigación de usuarios en profundidad, que ya es una vertiente bastante más cercana a la antropología, a la sociología, ¿no? Es intentar entender las motivaciones de usuarios, preferencias, estilos de vida, y esa información sirve como base para la ideación de nuevos diseños. Estas son las dos vertientes. Normalmente una persona no hace las dos a menos que seas muy viejo. Y lo has hecho todo con tiempo, pero normalmente te tiras para un lado o para el otro. Pero usabilidad es una condición sine qua non para ser un diseñador. Pues básicamente mostrarles esto, cómo funciona. Usabilidad. Yo tengo otra pregunta. ¿El equipo mínimo in-house recomendado?
Depende Sí. de la empresa y depende del producto. Dependerá de lo grande que sea, depende de qué depende. Depende del tamaño de la empresa, depende del tamaño del alcance del producto. Por ejemplo, una empresa, una startup con un diseñador basta y sobra. Un diseñador multifacético, un diseñador ya vale, ¿no? Hará un poco de todo, pero tendrá una carga de trabajo menor. Nosotros teníamos 5 marcas y ahora son 30 personas. Y van justitos, pero están un diseñador por cada grupo de desarrollo, que son 8 developers, y eso es una manera de saberlo. Por cada 8 un diseñador puede ser suficiente trabajo para mantener a 8 developers ocupados. Y esto es un poco también una buena marca del tamaño del que se necesita. Entonces, si no, independientemente de tu empresa, cuenta cuántos desarrolladores hay trabajando y ahí sabe que si tiene 16 estarás 2. La cifra mágica, ¿no? Pues bastante, la verdad es que sí, porque se acaban bastantes discusiones con esta conversación, sí. Claro, claro. Siempre está la duda de eso, de cómo montar el equipo. ¿Cuánta gente? Perfiles, ¿no? Sí, porque el UX siempre se va a quejar de que tiene mucho trabajo. Lo que pasa es que el trabajo tiene que estar siempre balanceado con lo que se puede construir. Entonces, si te están pidiendo que además de diseñar montes el frontend, ya las cosas cambian. Entonces estarás 2 porque pueden, pero aún así alguien tiene que integrar todo esto con las bases de datos y la programación de la aplicación. O sea que tener muchos diseñadores cuando no tienes suficientes developers es una mala idea en general, porque la gente quiere más visuales y después cuando le das más, se frustran porque no está funcionando. Venga, más preguntas. ¿Quién más se anima? Cierro los ojos así no veo quién pregunta. Así nos da vergüenza. Mira, mamá, no te veo, no te veo. Si queréis hacer por chat, también podéis hacer una pregunta por chat. Bueno, yo hago otra pregunta. Si haces un equipo de 3, por ejemplo, es bueno que sean perfiles combinados, imagino, ¿no? Que cada uno... Sí, Entonces, sí, para poder maximizar. Hombre, claro, así pueden colaborar más. Entonces, si tuviese 3 personas que hacer, me encargaría que uno fuese una persona muy potente en visual. uh-huh. Me encargaría que uno tuviese nociones de visual, pero sea muy bueno en interacción. Y me encargaría que uno fuese bueno en interacción, pero que también fuese más fuerte en la parte estratégica, en la parte conceptual, en la parte de hablar de negocio, ¿no? Y hablar con el usuario. Entonces ahí cubro los 3 en profundidad, las tres áreas. Entonces cuando hay un diseño, los 3 pueden hacer un brainstorming juntos y luego en cada pueden trabajar juntos en pantalla al mismo tiempo, o alguien puede hacer un bosquejo y luego alguien se lo lleva y lo hacen de manera detallada. Es posible. No es una cascada, sino es una colaboración, pero poniendo 3 expertos en el mismo tema, con una visión más 360. Vale, muchas gracias. Pero si hay mucho trabajo y tienes 24 developers, entonces cogería 3 multifacéticos y uno asignaría uno a cada 8. Y eso es otra manera de hacerlo. Vale. Si tuviese 16 developers y son muy rápidos, pondría uno a cada developer y el tercero lo dejaría haciendo user research y más la parte de producto, no la parte de negocio. También es otra posible combinación. Muy Todo depende del transversal. contexto. No hay una solución única para esto. Ya. Depende de la empresa, depende de la cantidad de developers, de la madurez. En muchos casos es muy importante tener en cuenta que aparte de tu curro, como había dicho hace un momento, aparte de tu trabajo de diseño, además hay que hacer mucha evangelización. Hay que tener tiempo de ir y hablar con la gente, de educar. El otro día estuve dando una charla en la conferencia de localización, una conferencia internacional global que hubo de Geo. Estaba sentada en la... Y esto fue muy interesante. Estaba sentada en la mesa, tenía una mesa redonda, una charla, un taller, y tenía gente de Apple, tenía gente de eBay, gente de Symantec, gente de HubSpot, gente de empresas muy grandes. Y lo que me estaban contando era, madre mía, uno piensa aquí aquí en el rincón este de Cataluña, no nos enteramos. Esto pasa hasta en Apple, ¿no? Tienen distintas estructuras y esas estructuras van cambiando de acuerdo al momento, de acuerdo a cómo esté organizado el resto de la empresa. Y una cosa que aprendí fue que no estaban concientizados y que los UXs no tenían tiempo de salir a formar al resto de la gente en lo que es diseño de UX.
Y estoy hablando de Apple. No estoy hablando ya ahora de tornillos Acme, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta siempre, déjate una porción de tu tiempo y de tus energías, de tu equipo, para poder salir, buscar faena, compartir la gracia de UX y todo esto. Gracias. Gaby, una pregunta. Sí. Estamos conscientes de que dentro del proceso de estudios obviamente hemos visto muchos contenidos y pueden existir personas que sean buenas para varias cosas, ¿no? Que sea un buen diseñador visual como que sea un buen desarrollador front-end, ¿sí? ¿Cómo haces ahí para ubicarla a una persona dentro de un ámbito específico? ¿Los puedes rotar para ver en qué son buenos? ¿Puedes hacer una prueba con ellos? ¿O cómo defines tú, si son buenos para varios campos, cómo defines en qué te pueden servir? Bueno, primero que nada, la persona tiene que ser la que intente encontrar. Hay suficiente literatura ahí afuera, más allá del posgrado, para ilustrarte y entrar más en profundidad en tema. Creo que antes de lanzarte a quiero ser UX, no quiero ser developer, quiero ser user research, algo hay que haber hecho antes para tener un gustito. Nadie va a pagarte a menos... No, nadie te va a pagar, punto, si no tienes algo de experiencia, aunque sea teórica. Hay empresas que no te van a admitir si no tienes mucha experiencia, hay otras, o por ejemplo gente como yo, que he contratado gente muy junior, que tenía una aptitud excelente para cosas, pero tenía la teoría en la cabeza y la actitud. Y sabían, y me hicieron me convencieron de que si les daba la oportunidad, este campo se les daba bien por esto, esto y lo otro, o a priori parecía que sí. Y tuve esta situación, gente que entró, querían ser UXers, un chico en particular, hizo una presentación para mí y creó interfaces y hizo cosas que, bueno, estaban muy correctas y demostraban mucha proactividad, pero este chico, después de un tiempo, era un negado para lo visual. Y la organización necesitaba gente más polivalente. Y este chico se destapó, mientras con todo el curso del transcurso del tiempo se destapó como un genio de las cifras, de Analytics. Y el chico se hizo cargo de todo lo que eran, ahora se llama una sección que es UX Data, UX Analytics. Y empezó él en su tiempo libre haciendo esto. Hay gente que durante el proceso descubre algo nuevo, pero siempre el gancho lo tienes que tener y tienes que ser tú quien tenga conocimiento, aunque sea teórico y proactivo, para empezar con un área. Una vez adentro ya puedes cambiar. Pero esto de voy a coger un trabajo porque quiero probar qué es... No funciona así. ¿Se entiende? No. ¿Respondo a tu pregunta o no? Okay. Sí, claro. Yo he estado porque al trabajando final, como editora visual en una bueno, discográfica yo hace empecé 20 años y la web año 96 y no había mucho website en ese momento, y lo que hice fue comprarme un libro de cómo, que era HTML, y diseñé la primera página del sitio para reemplazar al fax. ¿Sabéis lo que es el fax? Esta maquinita que envía por línea telefónica, el fax. Enviaban toda Europa desde África en fax. Y dije, bueno, hagamos una web, que en Europa esto se usa. Estoy en Sudáfrica. Y así fue como empecé. Y a partir de ahí fue todo rodado. Pasé de ahí me di cuenta que el contenido no estaba haciendo nadie. Y pasé de gestión de contenido a otra cosa. Y así fue como empecé. Pero algo tenía que haber proactivamente aprendido. Una de todas estas diferentes disciplinas. Muchas gracias, Gaby. De nada. Bueno, vamos a ir cerrando. Muchas gracias a todos por la asistencia al webinar. Ya sabéis lo que digo siempre, un pequeño resumen para acreditar la participación. Gaby, muchas gracias por haber venido, ha sido muy interesante. Y emplazaros a la unidad didáctica de esta tercera semana para profundizar pues, en los temas que hemos tratado hoy. Ya sabéis que hay un documento, un foro, una actividad, etcétera, etcétera. Pues nada más, muchas gracias a todos. No, y espero poder veros en el foro de discusión de la unidad. A ellos me han preguntado, a ver si os animáis más tarde. Un besito para todos, suerte. Muchas gracias. Adiós. Seguimos en contacto.